Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor nos permite llegar al último domingo de este 2024 y nos concede también la bendición de reunirnos para alabar su nombre, para orar juntos, por supuesto que para meditar en su palabra como estamos a punto de hacerlo. Y esta ocasión, ya lo hemos hecho en otras también, pues así, ¿verdad? A distancia, de manera virtual. Y por eso es que tenemos esta reunión en el nombre de nuestro Señor, aunque sea, como decía, a distancia, pero igual de importante, igual de serio. Nos reunimos para alabar su nombre y por supuesto para escuchar la exposición de su palabra, que en este día iremos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2. Voy a pedirle que si tiene allí su Biblia a su alcance, la abra. A lo mejor va a ser difícil que vea el video y que abra la Biblia en el celular, así que espero que tenga una Biblia impresa por allí, porque vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 2, y le voy a ir pidiendo que prepare esta lectura mientras que yo le recuerdo solamente algunas cositas del Evangelio de Mateo. Este Mateo, también llamado Leví, recaudador de impuestos, un hombre que seguramente era escrupuloso en el manejo del dinero, que tenía registros de aquellos impuestos que cargaba sobre la nación de Israel, siendo un servidor de Roma, pues imagínese, ¿verdad?, el detalle con el que él plasma la vida de nuestro Señor Jesucristo, movido por el Espíritu de Dios, por supuesto, pero aún el Espíritu tomando de aquello que él sabía, de aquello que él conocía, como es, lo hemos explicado en otro momento, el, el la inspiración divina. Bueno, pues entonces este evangelio contiene muchos detalles de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, e incluso algunos relatos de ellos son más profundos y llenos de diferentes características que sus pasajes paralelos en otros evangelios no tienen. Algo que hay que decir del Evangelio de Mateo es que Mateo es el que más veces utiliza la palabra rey o reino o el verbo reinar en todo el Nuevo Testamento. Ese es un detalle muy importante. Y la razón es que Mateo, al escribir este evangelio, está queriendo probar para la nación judía, principales receptores de este evangelio suyo, de esta obra literaria suya, él está queriendo probar que Jesús es el Mesías esperado de los judíos. Por eso es el que más habla del reino de Dios, por eso es el que más ocupa la palabra rey o el verbo reinar en todo el Nuevo Testamento. Y otra cosa que hay que decir de él es que Mateo es el que más veces cita el Antiguo Testamento de todos los evangelios, de los cuatro, pues tampoco es que sean demasiados, pero de los cuatro evangelios, él es el que más veces cita el Antiguo Testamento. Esto, otra vez, va a reforzar el pensamiento de que Mateo lo que estaba haciendo era probar con las propias escrituras de los judíos que este Jesús es el Mesías que ellos habían estado esperando. Cosas importantes de lo que estamos diciendo para el estudio de la palabra de Dios que tendremos en esta mañana. Así que bueno, sin más, permítame leer todo el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Sí, será necesario leerlo todo por contexto, aunque usted sin duda ya se imagina, no vamos a ir versículo por versículo en todo el capítulo 2 en esta mañana, pero sí lea conmigo el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya
y le adore. Y habiendo oído al rey, fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, sonó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir para allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, será llamado Nazareno. Vamos a orar. Señor, rogamos ahora tu dirección, rogamos ahora, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu para nuestra mente, de modo que puedas encontrar en nosotros tierra fértil, voluntades maleables, listas, Señor, para ser moldeadas a tu voluntad. Y que, Señor, de esta forma tengamos no solamente el oír, sino también el hacer por tu buena voluntad. Dirígenos, Señor, en el estudio de tu palabra. Rogamos en nombre de nuestro Salvador Jesús, de quien hablamos hoy y siempre, y no solamente los domingos, todos los días. Amén. Pues así es, hermanos, hemos estado alabando al Señor todavía con himnos de Navidad, con himnos que hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Incluso tuvimos un canto, ¿verdad? Bonito, el canto este que se titula Dulce Refugio, y que además dice Dulce Refugio es Jesucristo el Salvador. Vaya que sí queda bien con el mensaje de esta mañana, porque nosotros tenemos allí, yo le di algunos datos necesarios de contexto histórico y literario del Evangelio de Mateo, porque para entender lo que nosotros vamos a ver en esta mañana necesitábamos refrescar la memoria diciendo, Él es el que más habla de el Señor Jesucristo como Rey, el que más habla de su reino, el que más habla de reinar, de su derecho de reinar de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no, si Él lo ubica en el capítulo 1, en la genealogía, dice desde el inicio, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Al colocarlo dentro de la genealogía de perdón, al Señor Jesucristo dentro de la genealogía de David, lo que está diciendo es, Él es legítimo heredero, tiene derecho a reclamar el trono de David, tal como se hizo el pacto, ¿verdad? Dios formó un pacto con David diciéndole, un descendiente tuyo va a gobernar para siempre. Pues Jesús, nuestro Señor, es ese descendiente de David que gobernará para siempre desde el trono, valga la redundancia, de David su padre.
Así que a tambor batiente inicia Mateo diciendo, este es aquel heredero, él es el legítimo heredero, él es hijo de David, como dice allí desde el versículo 1. Otro tema que parece importante mencionar de una vez, ya que estamos en el capítulo 1, es que allí en el versículo 20 se menciona, ¿verdad?, el ángel que apareció en sueños a José para decirle que no tuviera miedo de tomar a María por esposa. Parece eso importante, puesto que después, en el capítulo 2 nuevamente, ¿verdad? Se nos dice que fue a través de sueños que el Señor estuvo comunicándose con José. Vaya, en el capítulo 2 el Señor también, ¿verdad? Se dirige a los sabios del oriente que vinieron a ver, buscar al Señor Jesucristo, les dirige de manera sobrenatural, les da eh, mensaje, ¿verdad? De lo que ellos deben hacer. Entonces en el versículo 12 dice, haciendo advertidos por Dios en sueños de que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino, eso dice el versículo 12. Y luego el versículo 13 dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, otra vez en sueños, y el versículo 19, pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, y vienen allí las palabras, la instrucción de regresar a la tierra de Israel. Así que esta forma de comunicar el Señor sus planes tan clara por medio de un mensajero, eso quiere decir la palabra ángel, mandar un mensajero para que no quedara ningún tipo de duda apareciendo en sueños a los sabios. Eso es algo que es importante también, puesto que tenemos las instrucciones del Señor, como dije, muy claras, tanto para los sabios del Oriente como para José, en cuanto a lo que tenía que ser y hacer, cosa que tampoco nos extraña, puesto que en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, si usted gusta ir para allá, ¿verdad? En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas encontramos al padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Que se le apareció un ángel, dice el capítulo 1 de Lucas en el versículo 11, un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso y le dio el anuncio de que este heraldo de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, sería nacido. Eso está allí en el capítulo 1. Más adelante en el capítulo 1 dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, y usted conoce bien esto. Está hablando de María, pero aquí está otro anuncio del ángel y por supuesto para concluir con este hilo de mensajes angelicales. En el capítulo 2 versículo 9, los pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche recibieron la visita de un ángel del Señor que se les presentó y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, dice Lucas 2:9. Estas presentaciones, ¿verdad?, de ángeles en el Evangelio de Lucas anteceden aquellas presentaciones y mensajes del Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Es importante, ¿verdad? Como dije, bueno, pues que tengamos este entendimiento de que fueron mensajes claros dados por Dios de manera que supieran exactamente qué es lo que cada uno tendría que hacer. Un gran contraste entre estas presentaciones, estos mensajes dados a Zacarías, a María, a José, a los sabios del Oriente, un gran contraste de cómo ellos obedecieron plenamente la voz del Señor a través de sus siervos, estos ángeles, y lo que ocurría al contrario, lo que ocurría al contrario. Allí tenemos en el capítulo 2 que por cierto nosotros nos centraremos en los versículos 13 hasta el 18 en esta mañana y dejaremos el resto del capítulo para la siguiente ocasión. Tenemos allí en el capítulo 2 que después de nacer el Señor
en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. No estoy seguro de que esto sea totalmente fidedigno. Se le atribuye a C.S. Lewis la siguiente cita, aunque, repito, no me parece del todo, lo estuve indagando, pero se atribuye a diferentes personas y algunas veces la encontré citada hasta sin autor. Dice así, muchos niños nacieron y fueron hechos reyes, pero solo un rey se hizo niño y vino a nacer. Si fuese ese Luis el primero en decirlo, está bien. Si no, no sé quién lo haya dicho, pero sí tiene mucha elocuencia. Muchos bebés han nacido en casas reales, en dinastías reales, y han llegado a ser reyes de naciones. Todavía en nuestro mundo, al día de hoy, hay monarquías, pero solamente un rey se hizo bebé. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando los sabios del Oriente llegaron, ¿verdad? No se nos dice de qué forma ellos entendieron, más que siguiendo los astros, ¿verdad? Más que conociendo las estrellas. Ellos llegaron preguntando por un rey. Y llegaron preguntándole al rey Herodes, este hombre de quien la historia narra, un idumeo, un descendiente de aquel otro hombre despiadado, un hombre sumamente difícil como Esaú. De Esaú viene el pueblo de Edom y de los idumeos viene Herodes. Este Herodes, quien fue, dije, descendiente de Esaú, no era un hombre piadoso, era un hombre que fingió piedad, que les remozó el templo de Jerusalén para que pudieran adorar a Dios y lo hizo magnífico, pero con fines políticos, no con un interés verdaderamente eh, piadoso, sino solamente para poner de su lado a los principales líderes del pueblo judío. Un hombre de quien, cuenta la historia, llegó a matar esposas suyas e hijos suyos por sospechas de que querían quitarle el reino. De hecho, se dice que el emperador Augusto, quien es mencionado en el Evangelio de Lucas, decía de este Herodes que era mejor ser cerdo en casa de Herodes que ser su hijo, puesto que al profesar, al asirse del judaísmo, él lo que estaba haciendo era procurar guardar ciertas leyes que fueran evidentes para los líderes judíos, como ya dije, por intereses políticos, y una de ellas era no comer cerdo. Entonces no sacrificaba cerdos para comida, pero sí se atrevía a matar a sus hijos, sí se atrevía a matar a sus esposas. Un hombre despiadado, un hombre sumamente malo, perverso, como además es notorio en su orden de mandar matar niños. Imagínese eso, una orden abierta, clara, de mandar matar niños de 2 años para abajo. Bueno, pues este es a quien llegaron los sabios del oriente a preguntarle dónde está el rey, y entonces Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y dice el versículo 4 que convocó a los principales sacerdotes y a los escribas, y ellos le respondieron con palabra del Señor. La cita es de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Le dijeron en Belén de Judea, allá es donde van a nacer, allí deben nacer. Si el Mesías va a nacer, tiene que ser en Belén, porque así lo dijo el profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Perverso como era él, entonces mandó
regresar a los sabios del oriente ante su presencia y les dijo, entonces vayan, búsquenlo y luego vénganme a decir dónde está. De manera providencial el Señor controló esta decisión de Herodes, ¿no cree? Bien pudo haber dicho, les voy a enviar una guardia que los cuide y le voy a enviar algunos regalos y entonces trazar un plan que cuando se encontraran estos sabios con el Señor allí hubiesen matado a José, a María y a nuestro Señor. Pero Dios controló el pensamiento y las obras de este hombre para no permitirle tal cosa. No le permitió dar una orden, trazar un plan de esa forma, sino que les dijo, y aquí para aquellos que participamos en alguna ocasión o algunas ocasiones en dramas navideños, nos recuerda ciertos Herodes muy buenos hermanos actores que decían estas palabras y las llenaban de mucha emoción y la hablaban con mucha, su actuación era de un hombre hipócrita, ¿verdad? Y aquí Herodes se le nota lo hipócrita, dice en el versículo 8, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Si usted ha visto algún hermano representar a Herodes, habrá constatado lo que yo le dije, ¿verdad? Le echaban ganas los hermanos y ponían allí todo el corazón para representar a un hombre hipócrita, que tenía planes detrás de sus palabras, que tenía una agenda detrás de sus palabras, y que les dijo en aquella ocasión, dice la Escritura, a aquellos sabios, vayan, yo también le quiero ir a adorar. Los sabios siguieron la estrella, la cual se detuvo donde estaba nuestro Señor, y se regocijaron en gran manera, con gran alegría, dice el versículo 10. Mire cuántas cosas sobrenaturales se mencionan en en estos primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Mensajes angelicales, estrellas que dirigen, cumplimientos de profecías al pie de la letra, es en Belén, y allí fueron. Hay un detalle aquí que es curioso en el versículo 11. Y entrando en la casa. Esto nos da un poco de idea de la cronología que debemos entender. Ellos no llegaron, como se representa muchas veces, al pesebre, al establo, si es que fue en un establo tal cual donde el Señor nació. Ellos llegaron a una casa, lo cual nos habla también, junto con el detalle de la orden de Herodes de mandar matar niños de 2 años hacia abajo, que ya había pasado algún tiempo, que José y María se habían establecido en Belén. Quizá estaban pensando ya radicar allí. Y le comento esto puesto que no es seguro que hayan pasado ya 2 años. No podríamos decir de manera categórica si ya habían pasado 2 años basados en la orden de Herodes. Muchos comentaristas e historiadores bíblicos o comentaristas citando a historiadores bíblicos dicen, conociendo la vida de Herodes, es posible que él haya dado un amplio margen de, de la orden, es decir, que no hayan sido 2 años exactamente lo que hubiese transcurrido más o menos de acuerdo a la averiguación que hizo con los sabios del Oriente en cuanto a la aparición de la estrella, sino menos tiempo, quizá meses, año y un poco más, pero que él extendió el tiempo para decir, bueno, si acabo con todos los de 2 años, segurito, acabo con él. Pero el detalle está en que dice entrando en la casa, vieron al niño con su madre. Ya estaban establecidos allí. ¿Cuánto tiempo llevaban? No lo sabemos. Pero ellos no llegaron a la escena como la trazaron en muchas representaciones, en muchos dibujitos, ¿verdad? Por un lado los pastores y por otro los magos en los nacimientos que se colocan las figuritas, allí se ponen a los pastores y a los magos de una sola vez y no fue así, no se encontraron allí pastores y sabios del oriente
como tampoco, ¿verdad? En las pastorelas, así se hace, llegan los sabios, llegan los pastores, eso no fue así. A mí me tocó ser maguito en una pastorela cuando era niño, pues, ¿qué le hacemos? Bueno, pues eso no fue así. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Dios les advirtió también a estos hombres que no tenían que regresar a ver a Herodes. También la Biblia no dice cuántos eran, habla en plural y dice que le ofrecieron obsequios de oro, incienso y mirra en el versículo 11, pero eso no quiere decir que eran tres. Ya se les ha puesto tradicionalmente hasta nombre, Melchor, Gaspar, Baltasar. Eso no quiere decir que eran tres. Plural empieza con dos, pero no sabemos el límite, no sabemos hasta dónde eran, cuántos eran. Sería bueno después, ¿verdad?, regresar a estos detalles en otra ocasión, qué es lo que estaban dando. Solamente puedo decirle oro, pues parece evidente, era una cantidad que pudiese ser una ayuda, ¿verdad?, para la familia. Incienso, hay quien lo relaciona, una ofrenda a los dioses, sí, pero probablemente era más que esto, junto con la mirra, podrían haber sido un botiquín importante para atender enfermedades de la infancia, incluso todavía lactancia de nuestro Señor, no solamente de Él, sino también de sus padres. Era una forma de prevenir y de sanar enfermedades, estos dos elementos. Pero la Biblia no dice que eran tres, solamente habla en plural. Y nos dice en el versículo 12 que fueron advertidos por el Señor en sueños, por Dios en sueños. Es algo importante, ¿verdad? Decir, la Biblia de las Américas es muy honesta y nos pone allí, si usted tiene una Biblia de las Américas, verá que la palabra por Dios está en letritas de esas inclinadas que se llaman itálicas, es decir, no aparecen en el idioma original, pero las pusieron los editores solamente para que nos quede claro lo que estaba ocurriendo. Se podría leer y habiendo sido advertidos en sueños. Y se asume, ¿verdad? Pues que así han sido las otras ocasiones que Dios fue quien les advirtió a estos hombres que no deberían regresar por el mismo, sino por otro camino. Ahora, si ve el versículo 13, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él levantándose de noche, y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Este, este texto, hermanos, aunque contiene una de las historias más trágicas en la historia de Israel y en la historia de la humanidad, quiero que sepa que está lleno de esperanza. Es un texto de mucha esperanza. De hecho, pareciera que Mateo, escribiendo a judíos, como yo le dije desde la introducción, él espera que conozcamos el contexto de las palabras que son mencionadas, que sepamos lo que va a, a querer decir con los textos que él cita. Puesto que, mire, a José se le vuelve a aparecer un ángel del Señor en sueños y le dice, levántate, toma al niño, váyanse de aquí y huye a Egipto. Este mensaje de Dios a través de un ángel para José es claro en que hay un lugar a donde tienen que llegar. No le dijo, vete de aquí. No le dijo como a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Le dio la instrucción clara, vete a Egipto. Ahora, ¿por qué Egipto? Bueno, hay razones prácticas. No estaba tan lejos. Estaría fuera de la jurisdicción de Herodes y por tanto Herodes no podría dañarles allí. No podría seguirles y tratar de matar al niño, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, allí.
pero sobre todo había una profecía que tendría que cumplirse. Y antes de llegar a esa profecía, solamente también hilando lo que hemos dicho en los domingos anteriores acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, note por favor que le llama el niño. Ya vio, ¿verdad? A este niño que ha nacido, este rey que ha nacido, dice el versículo 2, este rey que ha nacido es un niño. Así como suena de claro, así como suena de natural, así como suena de obvio, es un niño el que nació. Nuestro Señor se encarnó, un niño normal, simplemente un niño, como diría el bello himno, la bella canción espiritual de, de Marcos Vidal. Búsquela por allí, el niño de Belén, un gran himno. Era solamente un niño. Pero se le dice a José, vete a Egipto. Ahora, ¿por qué? Bueno, vea lo que continúa diciendo en el versículo 15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Si usted lee del versículo 13 al versículo 15, allí se menciona a Herodes, hasta que yo te diga por qué Herodes va a buscar al niño para matarle. Levantándose tomó de noche al niño y a su madre. Y luego se menciona la muerte de Herodes en el versículo 15, pero allí se nos está hablando de lo que ocurrió, hasta cuándo permanecieron, pero en el versículo 16 viene esta orden de infanticidio que manda Herodes. No vaya tan rápido, usted sabe que no voy a ir tan rápido. En el versículo 13, regrésese allí, huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar matar al niño. ¿No le parece fascinante que el Señor se anticipa al movimiento de Herodes? A mí me gusta mucho el juego de las damas chinas. Eh, el único modo que lo sé jugar es el tradicional. No sé jugar los otros modos del salto largo y eso. Yo solo sé jugar el modo tradicional. Y procuro ir aprendiendo un poquito más, ¿verdad? No soy muy bueno para el ajedrez. Y es que no soy muy bueno para anticipar los movimientos de la otra persona. En las damas chinas he aprendido un poquito más a tratar de anticipar que si este va a cruzar para allá y este para allá y así, entonces, ¿hacia dónde se van a mover para que yo pueda luego mover mis piezas? ¿No le parece que el Señor, en su infinita sabiduría, es el mejor ajedrecista del universo, es el mejor jugador de damas chinas del universo? Se anticipa al movimiento, él sabe lo que va a hacer Herodes y entonces mueve a José, a María, y ellos llevan a nuestro Señor Jesucristo, quien era un niño, por supuesto, tenía que ser llevado. Ellos llevan a nuestro Señor Jesucristo a un lugar de protección. Qué curioso que Egipto vuelva a ser un lugar de protección, porque en tiempos del Génesis, hacia allá fueron llevadas las familias. La naciente nación de Israel fue llevada a Egipto para proteger la vida de ellos. Recuerda usted, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer, recorrer todo el libro del Génesis, estudiándolo poco a poco, ¿verdad? Y veíamos en los primeros 11 capítulos de Génesis, Dios trató a las naciones como si fueran una sola familia. Pero del capítulo 12 de Génesis hasta el final, Dios trata a una familia como si fuera una nación. Y a esta naciente nación de Israel, Dios la protegió de la muerte a través del dolor de un hombre. En el capítulo 37 del libro de Génesis, usted encuentra cómo los hermanos de José trazaron un plan para deshacerse de él y este fue llevado cautivo a Egipto. Capítulos más adelante,
cuando vino una gran hambruna en toda la tierra. Entonces, a través de diferentes circunstancias y de la invitación de José, quien mantuvo su identidad encubierta, todos sus hermanos y su padre fueron hacia Egipto, y allá es donde José los coloca en la tierra de Gosén y los protege de la hambruna y salva la vida de todos ellos, o bueno, Dios a través de José salva la vida de todos ellos y los lleva a aquella tierra donde había prosperidad, prosperidad que Dios ya había determinado sobre la tierra de Egipto. Allí ellos tienen esta bendición de reubicarse y son entonces preservados de la muerte por hambre que hubieran experimentado. Dios salvó la vida de estas familias que ya empezaban a formar una nación. Dios salvó la vida, preservó la vida de ellos en Egipto. Ahora, ¿qué me dice del Señor Jesucristo? Pues aquí también, él, José y María llegaron hasta Egipto. Obviamente, y como le dije, siendo un niño, el Señor fue llevado por sus padres terrenales a aquella tierra. Huye a Egipto, quédate allí. Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Esta obediencia de José, sin cuestionar, sin dudar, sin chistar, inmediata, todavía de noche, sabiendo que el peligro iba a ser inminente, entonces se traslada de inmediato hacia Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Fíjese, la cita ahora que hace Mateo es del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1. Y es un texto también hermoso, fascinante, porque si usted recuerda, Oseas fue este profeta a través del cual Dios reprochó a su pueblo su rebeldía, su infidelidad, como una mujer adúltera. Sin embargo, en el capítulo 11, Dios habla de su amor por su pueblo. Cuando Israel era niño, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquello que parecería parte de la profecía solamente para el pueblo de Israel, contiene allí una mención de nuestro Señor. Ahora, quiero aclararle, el capítulo 11 de Oseas, en el versículo 1, está hablando de Israel. No parece haber habido insinuación en el profeta Oseas para hablar de el Señor Jesucristo literalmente, sino que él se está refiriendo a la nación de Israel como el Hijo amado de Dios. ¿Me explico? Está hablando de la nación como el Hijo que fue llamado desde Egipto. Así Dios trajo al pueblo de Israel de Egipto en el Éxodo. Sin embargo, Mateo toma esta cita y le da un giro y dice, sí, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, es posible lo siguiente, que Mateo tomara de manera literal a Oseas y dijera, mi hijo, Jesús, lo traje de Egipto, como narra Mateo después de la muerte de Herodes. O lo siguiente también, que de cierta manera está implícito que siendo la nación de la cual proviene nuestro Señor Jesucristo, al llamar de Egipto a Israel, también estaba llamando al Señor Jesucristo. Lo segundo parece lo más probable, que al haber preservado a la nación de Israel de la destrucción, de la muerte por hambre, por la hambruna en tiempos de José, y luego sacarles del éxodo, al haber preservado a la nación, entonces también estaba preservando al propio Señor, puesto que de esa nación vendría el Salvador. Piensen esto. Siglos y siglos antes, Dios ya estaba conduciendo los eventos
para que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Déjeme recordarle algo más. Hablando de infanticidios, en tiempos de Moisés, Faraón mandó matar a los niños judíos. Se estaban reproduciendo mucho. Lo que le dije, estaban pasando de ser una familia con diferentes hijos, un padre ancianito, ¿verdad? Con sus hijos y sus nietos, estaban reproduciéndose a tal grado que un faraón que ya no conoció a José mandó matarlos, de decir, estos son demasiados, nos van a voltear las cosas, mejor aquí los acabamos. Dios los preservó en tiempos de la infancia de Moisés, de ese infanticidio. Y también luego Dios los sacó de Egipto, como dice, cuando Israel era niño. Esa, esa frase, estaban en ciernes. Todavía llegaron a ser muchísimos más que los que salieron de Egipto. Yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Al salir el pueblo de Israel de Egipto, la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo salió de Egipto. Y de esa forma entonces el plan de Dios continuaba. No podía ser detenido, ni sería detenido, ni será detenido jamás. Y tome eso en cuenta porque luego continúa el texto de Mateo 2. En el recuento de o sea, de Mateo, él nos da un vistazo al futuro. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. En el versículo 16 regresa al punto cronológico. Se fue José con María, con el Señor Jesucristo, y dice el versículo 16, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, cuando vio que no regresaban, que le habían visto la cara, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Mateo es el registro histórico de esta matanza. Historiadores no cuentan esto. Y no cuentan esto no porque hayan querido maquillar o dejar de lado este acto tan vil, tan despreciable, tan asqueroso, tan cruel de Herodes. No estaban queriéndole maquillar para hacerle ver menos malo. La historia cuenta y usted puede leer o puede ver documentales de la vida de Herodes y era un hombre despreciable. Pero déjeme decirle algo. Quizá los historiadores no cuentan esto porque tampoco era tan raro el poco valor que se asignaba a la vida infantil. La cultura grecorromana de la época concedía muy poco, casi nulo valor a la vida de los niños. Vaya, le voy a poner un ejemplito. Para los fariseos, era una pérdida de tiempo hablar con un niño menor de 12 años. Ellos decían, no tiene caso, todavía no comprende la ley, no voy a desperdiciar mi tiempo hablando con este niño. Y esos eran parte del pueblo judío. Para el pueblo grecorromano, para la mentalidad grecorromana de la época, era todavía menos el valor. Usted recuerda lo que sucedía en las casas griegas. Cuando nacía un niño era puesto a los pies del padre. Y si el padre lo recogía, si le parecía hermoso a, su, a sus ojos, entonces lo recogía y si lo tomaba en brazos, significaba que ese niño quedaría en su casa, que él asumía el cargo y la crianza de ese niño. Pero si lo dejaba en el piso, ese niño era llevado a la plaza pública donde era abandonado para que cualquiera
quien quisiera lo tomara y lo criara. Y esos niños terminaban siendo esclavos o terminaban siendo usados como objetos sexuales, eran prostituidos. Y si usted ve que hago una pausa, es simple y sencillamente porque he estado muy cerca recientemente de niños en estado vulnerable. Hemos con mi hija podido compartir un poquito de alegría con niños en las calles. Y es difícil pensar que nenes tan pequeñitos en otros tiempos pudieran haber pasado por este tipo de cosas. En las casas romanas, en las casas, perdón, en las casas griegas la situación era así. Estaba a la voluntad del Padre. Es más, Aristóteles dijo lo siguiente: que se promulgue una ley que diga lo siguiente: ningún niño deforme debe vivir. Para ellos, los problemas físicos, deformidades, podían convertirse simple y sencillamente en razón para matar. Quizá los historiadores no mencionan el infanticidio ordenado por Herodes, no porque quisieran maquillar la vileza de este hombre, la maldad de este hombre, sino porque más bien era algo no tan trascendente. Pero para Dios sí, para Dios sí. Número uno, porque su Hijo Jesucristo estaba allí dentro de todo lo que estaba sucediendo. Su vida fue puesta bajo la mira de un hombre malvado. Pero también es este mismo evangelio, es el evangelio de Mateo, el que lidia con qué dice Dios acerca de los niños. Es este evangelio de Mateo, ¿verdad? El que dice en el capítulo 18, versículo 3: de cierto les digo que a menos que os convirtáis en niños, no entraréis en el reino de los cielos. Más adelante en Mateo 19:4 dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese es Mateo 19:14, perdón. Fíjese el contraste entre el Señor y el gran valor que Él asigna a los niños, y por otro lado, Herodes y su maldad, despreciando sus vidas, enviando ríos de soldados a acabar con la vida de niños judíos de 2 años hacia abajo. Y como dijimos, lo más probable es que el Señor Jesús no haya llegado a 2 años todavía de edad, sino que Él estaba dando mucho colchón, mucha holgura a su orden, de modo que se quería asegurar de acabar, de matar a nuestro Señor. Dice allí todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores. Curioso, porque habíamos ya mencionado en el versículo 11, entrado en la casa, ellos estaban en Belén. Pero por si acaso hubiese un movimiento de la familia, alguno de los lugares, de las aldeas, de las comunidades alrededor de Belén, él mandó la orden: niños de 2 años hacia abajo y de los lugares alrededor. Esto según el tiempo que había averiguado de los magos. Déjeme Déjeme decirle, déjeme leerle de Rebecca McLaughlin lo siguiente: la encarnación de Jesús dignificó para siempre la infancia, y sus enseñanzas promovieron que los bebés pasaran de ser considerados posesiones a ser considerados personas. Fin de la cita. Es nuestro Señor Jesucristo el que
dignificó el lugar de los niños con sus enseñanzas, pero aún con su encarnación. Él se hizo bebé, siendo rey, como decíamos en esa cita tal vez de C.S. Lewis, siendo bebé, perdón, siendo rey, se hizo bebé. Y al hacerlo así dignificó la infancia, le dio valor. Nuestro Señor fue bebé. Cuando usted y yo leemos noticias, pensamos en la cantidad de abortos que se llevan a cabo en nuestro país y en otros países. Vemos cómo el corazón perverso, el corazón pecaminoso siempre ha despreciado la vida de aquellos más vulnerables, de aquellos indefensos, de aquellos que incluso todavía se encuentran en el vientre, pero no para nuestro Dios, no para nuestro Señor. Eso es algo importante, ese es un tema que brota de aquí, de estas palabras. Sin embargo, quiero que no pierda el hilo de lo que estamos diciendo, porque el Señor Dios llevó a José, a María, nuestro Señor Jesucristo, a Egipto. Y así como preservó a aquella nación, naciente nación israelita en Egipto, así preservó aquí la vida del Señor. Siempre la mano de Dios obrando y orquestando las cosas, echando mano de vidas humanas, echando mano de personas como José, el de Génesis, como José, el de los evangelios, el, el Padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Mire que aquí dice en el versículo 17, entonces se cumplió aquella matanza, aquella matanza dio cumplimiento a las siguientes palabras. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Este pasaje, si bien el versículo 16, 17, 18, tienen un tono lúgubre, tienen un tono doloroso. Pensar en decenas, tal vez cientos, incluso posiblemente, no lo sé, 1000 o miles de niños siendo muertos, es un, es un momento en la nación judía tristísimo, dolorosísimo. No podemos imaginar el dolor que debió haber provocado en las familias. Ver soldados enviados por Herodes irrumpiendo en la tranquilidad de los hogares, quizá encontrando a los niños jugando por allí en el campo y tomando sus vidas de manera brutal. No podemos imaginar lo que debieron haber sentido aquellos padres, aquellos abuelos, aquellos hermanos al ver los cuerpos de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, tendidos en el piso, bañados en sangre, muertos. El, el hecho es que pareciera que Mateo cita este texto del profeta Jeremías, que por cierto es Jeremías capítulo 31, versículo 15, y da por hecho que nosotros entenderemos el contexto de Jeremías 31, 15. Jeremías 31, 15 es un texto que encontramos rodeado de esperanza. Es decir, aunque son palabras muy tristes, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Sí, pero si usted conoce el capítulo 31 de Jeremías, sabrá que es uno de los capítulos cruciales del Antiguo Testamento, y esto por diferentes razones. Por ejemplo,
Jeremías 31:1. Espero que ya haya llegado allá. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. El versículo 3 contiene las palabras: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Ahora espérese, ¿usted recuerda el profeta Jeremías? El profeta Jeremías profetizó en un tiempo donde nadie quiso oír. Solo su escribano Baruch hizo caso. Jeremías profetizó destrucción y calamidad. El Señor va a castigar la maldad de su pueblo y entonces mejor lo echaron en una cisterna porque decían: lo que tú tienes para decir es demasiado negativo. El Señor nos ama. ¿Cómo crees que el Señor nos va a castigar? Usted conoce de algunos que dicen ser pastores y dicen también ellos que hablar de pecado es demasiado negativo. No han aprendido de Jeremías. El profeta llorón le dicen algunos, pero sus lágrimas representan y muestran aquellas lágrimas de nuestro Señor llorando por Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Jeremías lloraba por la situación del pueblo porque sabía lo que Dios tendría que hacer siendo santo y justo con su nación. Pero el capítulo 31 es un capítulo lleno de esperanza. Con amor eterno te he amado. ¿Qué le parece el versículo 10 de Jeremías 31? Oíd, naciones, la palabra del Señor, anunciada en las costas lejanas, decir: el que dispersó a Israel lo reunirá. Este profeta que predijo, que profetizó calamidad, decía así: pero el Señor también va a restaurar. El versículo 15 dice así: dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel que llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos, que ya no existen. Pero ve el versículo 16 de Jeremías 31. Así dice el Señor: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo. Está profetizando la restauración, el regreso de Babilonia hacia Israel. Los hijos volverán a su territorio, dice el versículo 17. El versículo 23 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, otra vez hablarán estas palabras a la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo restaure su bienestar. Versículo 28, y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. Y luego el versículo 31, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el nuevo pacto. Ahora espere, espere, porque la cita de donde que nos llevó hasta Jeremías 31, este pasaje que si bien contiene las palabras dolorosas de una madre que contempla hijos siendo muertos y que dice: no me consuelen, no hay forma de que pueda pasar este dolor, como dice allí en Mateo capítulo 18, perdón, capítulo 2, versículo 18, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Es el cuadro de una mujer que está contemplando a sus hijos muertos y que le dicen: ven, ya descansa, ellos ya murieron, ellos ya no están sufriendo. Y ella dice: no, déjenme aquí junto a los cuerpos de estos hijos que me acaban de matar.
está dentro del contexto de uno de los capítulos más importantes de todo el Antiguo Testamento, aunque toda la escritura es inspirada y toda ella es útil, entienda lo que digo. No estoy despreciando el resto del Antiguo Testamento, lo que estoy diciendo es que allí se habla de algo que incluso nosotros vivimos hoy, que es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el pacto del que habló Jeremías. Este es el pacto del que habló Ezequiel. El que cree en Cristo Jesús tiene reconciliación con Dios. Ahora en el capítulo 2 de Mateo, él dice, sí, aquí están las palabras de la matanza. Aquí está aquel cuadro de Raquel viendo a sus hijos muertos y no queriendo ser consolada. Pero Mateo sabe en qué contexto se encuentra esto. Antes de llegar a ese punto final, para esta mañana, déjeme recordarle algo de Raquel. Raquel fue la esposa amada de Jacob, quien llegó a ser llamado Israel. Por ella trabajó Jacob para su suegro Labán, no 7, sino 14 años, porque por engaño le dio primero a Lea. Raquel fue una mujer que pronunció incluso estas palabras. Capítulo 30 de Génesis, versículo 1. Dame hijos, o si no, me muero. Esta mujer que veía a su hermana tener hijos, incluso llegó a lo que hizo otra mujer, su antecesora, Sara. Llegó a darle a su sierva, Bila, a su esposo Jacob. Ella era estéril. Raquel era estéril, dice el capítulo 29, versículo 31 del Génesis. Pero era la mujer, era la esposa amada de Jacob. Más adelante Dios le dio hijos a Raquel. Al tener a su hijo Benjamín, como narra el capítulo 35 de Génesis. Durante el parto ella tuvo complicaciones. Cuando estaba en lo más duro del parto, perdón, dice el capítulo 35, versículo 17, la partera le dijo, no temas porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Escuche, ¿por qué le cito estas palabras del libro del Génesis? Su último hijo, su hijo más pequeño de Jacob, Benjamín, Benoni, este hijo de lágrimas, este hijo de mi tristeza, se podría traducir Benoni. Le fue cambiado su nombre por su padre como un acto de misericordia para el niño, porque imagínese llamarte, eres la tristeza de tu mamá. Hubiera sido devastador. Le cambió el nombre a Benjamín, hijo de la mano derecha. Este hijo es mi mano derecha. Pues murió Raquel en Génesis 35, la esposa de Jacob, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Entonces el profeta Jeremías cita el nombre de Raquel, diciendo, se oyó en Ramá a la voz de Raquel, viendo a sus hijos siendo asesinados y diciendo, no quiero que me consuele, no hay posible consuelo para esto. Es que ella fue sepultada
en el camino de Efrata, en Belén, allí donde fue la matanza de estos niños. Ahora, eh, también es importante decir lo siguiente, el profeta Jeremías dice Ramá y Mateo cita diciendo Ramá. Ramá es la moderna Ram y estaba localizada en el límite de los reinos de Israel y Judá. Por su localización podría representar a ambos reinos. Pero esta Ram actual, esta Ramá ubicada en este territorio, en esta zona, dice, se oyó una voz en Ramá. Toda la nación sufre con el dolor de una Raquel, mujer estéril, a quien le fueron concedidos hijos por parte del Señor, pero que debido a esos años de infertilidad apreciaría, como toda madre, obviamente, pero como una madre que fue privada de hijos por muchos años, tendría un apego y un amor especial, un amor diferente. Espere, no quiero decir que quien haya pasado por esto ame más a sus hijos que quien pudo tener hijos desde el inicio desde su juventud, pues. Lo único que estoy diciendo es este valor que ella pudo haber tenido, esta percepción es representada aquí porque en la tierra donde ella fue sepultada, estos hijos, estos descendientes suyos, estaban siendo muertos. Está Raquel, y yo sé que estoy sobre el límite del tiempo, pero espero que usted no se haya cansado, como yo no me he cansado de estudiar la palabra del Señor. Esta Raquel es de la que habla el capítulo 4 de el libro de Ruth. Los ancianos dijeron a voz cuando redimió a Ruth, y esto lo veremos con los matrimonios. Ya empezamos a estudiar el libro de Ruth con los matrimonios, pero dice así, los ancianos le dijeron a este hombre vos, testigos somos, haga el Señor a la mujer, que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Historias entrelazadas por la localización de Belén, allí donde fue sepultada Raquel, allí donde nació nuestro Señor Jesucristo, allí donde estaban Boaz y Ruth, que se haga el Señor a Ruth como a Raquel y a Lea, las cuales se edificaron, estos dos pilares, estas dos mujeres de donde vinieron las tribus de Israel, reconocida como una madre de la nación. Raquel ahora es retratada por el profeta Jeremías y retomada por Mateo llorando a sus hijos. Pero yo le dije que el texto donde aparece esta cita, Jeremías 31, es un texto lleno de esperanza porque habla de la restauración de la nación y habla del nuevo pacto que Dios haría con la nación y luego sus bendiciones espirituales con todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está queriendo decir Mateo al citar este texto? ¿Qué es lo que nos está diciendo Mateo al citar este texto? El plan sigue adelante. El plan es preservado por Dios. Sí, Dios estaba guiando la protección de su Hijo. Podríamos decir, bueno, no pudo haber una acción divina que neutralizara los planes de, de Herodes. Tenían que sufrir estos niños. Mire, es peligroso adentrarnos en ese territorio porque sería empezar a cuestionar la providencia de Dios. Sin embargo, sí deberíamos decir que Dios permite las consecuencias de las acciones de los hombres. Si Dios interviniera para anular toda acción negativa de los hombres, entonces, ¿quién podría mover un solo dedo?
Es que decimos de Herodes, pero olvidamos que todos nosotros podríamos, si nos alejamos del Señor, si seguimos los deseos de nuestro corazón, podríamos ser capaces de cometer actos muy bajos. Es Dios quien, es Dios quien da al hombre el experimentar las consecuencias de su maldad. Es Dios quien permite al hombre seguir los deseos de su corazón y cosechar consecuencias para sí mismo y para otros. Sí, Dios pudo haber impedido esto, pero no lo hizo. Y ahora, aunque no sabemos cuál haya sido el número de niños muertos, sí podemos decir esto, incluso dentro de la enseñanza de la Biblia, la edad de la responsabilidad ante Dios es diferente en cada persona. No sabemos, pero quizá incluso la muerte de estos niños fue una manera de preservarles y de llevarles a la gloria si no habían alcanzado la etapa de la responsabilidad delante de Dios. Aquello que nosotros leemos en esta historia de la matanza de estos niños, de este infanticidio ordenado por Herodes, tiene una nota de consuelo y una perspectiva de esperanza, porque sí, si bien este es un pasaje, un evento tristísimo en la historia de Israel e incluso podríamos decir de la humanidad, de todas maneras, la intención de Mateo es mostrarnos, colocar aquella cita que viene de un pasaje lleno de esperanza para decir, sí, pero está a punto de venir la restauración. Y no solo de la nación judía, sino la salvación de la humanidad está por ser consumada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice Mateo en el capítulo 4, citando otro profeta, citando al profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 2, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte una luz les resplandeció. Hablar del Señor como luz y hablar de tinieblas es hablar de un contraste, es decir, las tinieblas siempre representan en la Escritura la ignorancia de las cosas de Dios, sea ignorancia voluntaria o involuntaria, pero es el estado de perdición sin el conocimiento de Dios, pues estaba a punto de llegar la luz. Ya estaba allí, pero estaba en forma de niño. Era todavía un bebé. Mateo nos muestra cómo Dios estaba colocando y guiando los eventos, así como llevó a Israel y le preservó de la muerte en tiempos de José, así llevó a su hijo para allá a través de su padre terrenal José, y le preservó y le guardó, y el plan de salvación seguiría. A pesar de este capítulo tristísimo en la historia, con la muerte de estos niños, Dios estaba llevando a cabo su plan y el nuevo pacto llegaría en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con la siguiente cita culminaremos por el día de hoy. Cerraremos este tiempo de reflexión en la palabra del Señor, porque es este mismo Mateo el que habla de esto. La noche en que nuestro Señor fue entregado, dice el capítulo 26, versículo 27, y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Es el nuevo pacto del que se habla en Jeremías 31, donde se habla de Raquel llorando. Es el pacto que este bebé en ese momento traería a cumplimiento. Así como en aquellos tiempos, Dios sigue ordenando todos los eventos de la humanidad y sigue ordenando la vida
de todos para su cumplimiento y sigue teniendo control de las decisiones diarias de hombres y mujeres, que parecemos tan chiquitos dentro de la historia, pero dentro del plan de Dios estamos cumpliendo el propósito que Él quiere. Incluso gente tan lejana de Él como Herodes, irremediablemente cumple la soberana voluntad de nuestro Dios. ¿No le da eso esperanza? ¿No le da eso esperanza? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y pararnos en el borde del fin de un año al inicio de otro nos deja ver con esperanza el futuro y decir, Dios siempre ha tenido control. Dios siempre va a llevar a cabo su plan. El siguiente capítulo en el plan de Dios va a acontecer. Y un día Cristo va a regresar y un día Cristo va a gobernar. Y este rey del que habla Mateo, una y otra vez en su evangelio, va a venir a tomar lo que es suyo y nosotros estaremos allí para servirle por siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, porque siempre llevas a cabo tus planes, siempre haces tu voluntad. Siempre, Señor. Y aunque permitas capítulos duros, momentos duros en la historia o en la vida, tu plan siempre se va a llevar a cabo. Eres nuestro dulce refugio. Y por eso, Señor, con gusto nos disponemos a obedecerte, a hacer tu voluntad. Dirígenos, Señor, con una fe, esperanza puesta en el gran Dios soberano que tenemos. El Dios que demuestra Mateo, el Rey del que habla Mateo. Él es nuestra esperanza. Y es en su nombre que oramos. Amén.